Hola, futuros directores, ¿cómo están? Bienvenidos a este 11º episodio de Mente de Planta, los que hacen que la industria funcione. Hoy tengo un invitado muy interesante que creo que es una persona que nos va a platicar sobre un tema que está en boca de todos. Creo que es una historia que nos mostrará cómo es estar en este mundo tan dinámico y en este punto del negocio que es complejo, que vemos que ha sido un reto para las empresas el día de hoy. No quiero contarles más para no adelantarme, pero les quiero presentar a Ricardo García Hernández. Él es director de Cadena de Suministro y Logística. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias por la invitación. Uh-huh. Por fin estamos realizando este podcast. Por fin. Bueno, Ricardo García, como mencionas, yo soy originario de Aguascalientes. Uh-huh. Tengo ya 14 años en Guanajuato. Ok. Temas completamente profesionales. Uh-huh. Me invitan a arrancar una planta a Guanajuato y desde ahí radico en Guanajuato. Siempre en el área de supply chain. Uh-huh. Iniciando como gerente de materiales dentro de industrias automotrices y bueno, en mi última posición como director de Américas de Supply Chain. ¡Wow! Américas. Sí. Y ahora que eres talento disponible, me imagino que es tú el que lo ves por fuera, ves todos los movimientos que están ocurriendo en las empresas que te ha tocado conocer o que pues ya de colegas y demás, ves cómo es el mundo el día de hoy en la cadena de suministro y logística y es una locura, ¿no? Me imagino. El cambio es completamente abrupto, de cíclico, uh-huh. digamos. El tema COVID, por ejemplo, que fue un punch en lo que fue e-commerce, uh-huh. dio un brinco que nunca hubiéramos imaginado. Claro. Entonces se vuelve cíclico, ahora no hemos todavía definido las redes sociales cuando ya la inteligencia artificial nos está pidiendo que ahora sepamos inteligencia artificial. Claro. Entonces, yo creo que si tenemos que enfocarnos en algo dentro de las industrias es la cadena de suministro, uh-huh. por lo importante que es y por el costo que puede generar una mala administración de la cadena. Seguro, seguro. Y no es exclusivamente de ningún sector en específico. Todas tienen sus retos en cadena de suministro. Así vendas elevadores, así vendas piezas de camiones. Todo tiene este punto muy complejo de cadena de suministro y como bien lo dice, son muchos puntos de encuentro para que las cosas lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Exactamente. Hay sectores donde veíamos que la cadena de suministro no era tan importante. Uh-huh. Y que ahora vemos un caso práctico, el mundial que está próximo a llegar, todo lo que es mover equipos, toda la logística para desde mover un equipo completo con todo lo que necesita, todo lo que va englobado a la logística, tú lo puedes enfocar no solo a la automotriz, en este momento es cualquier industria, cualquier sector, cualquier ambiente necesita tener una cadena de suministro limpia, uh-huh, que uh-huh. tenga buenos estándares, una atención al detalle muy importante. Sí, seguro, te creo. ¿Cómo descubriste tu interés en la cadena de suministro? ¿Qué te motivó a especializarte en esta parte en especial? Bueno, la verdad fue un accidente. Okay. Es algo un poco curioso. Yo estudié ingeniería mecánica. Okay. Entonces yo estuve un tiempo como técnico de mantenimiento, técnico de equipos, después ingeniero de procesos, ingeniero de equipos. Estuve casi siempre en el área de manufactura. Uh-huh. Y un día inicié una expansión importante en la empresa donde estaba. Estamos hablando de hace 25 años más o menos. Okay. Y me dice un día, en ese tiempo, mi jefe, ¿sabes qué? Te quieren entrevistar. Dije, adelante, estoy abierto a una entrevista. Cuando voy a la entrevista era en el área de planeación. Estaba expandiéndose por primera vez. Se me hizo raro, uh-huh. que me invitara tanto el gerente de materiales como mi jefe a esa entrevista, pero la acepto. La acepto, me entrevista. Le gusta en ese momento al gerente de materiales mi perfil y me dice, ¿sabes qué? Necesitamos que te muevas de manufactura a planeación. Okay. No sabía nada. Inicio como planador de producción.
Y en ese tiempo había unas regulaciones en la empresa donde tenías que tener una carrera que fuera pegada a tu puesto. Entonces, es por eso que ahora estudio en ingeniería industrial. Ok. Y ahí ya inicia mi carrera de planos de producción, planos de materiales, gerente de materiales, gerente de logística. Después ya cuando me muevo a Guanajuato, gerente de logística y customer service. Me dan ya la parte de Norteamérica nada más, México y Estados Unidos. Y ya en mi último trabajo, pues ya tengo toda Américas. Wow. Sí, así es como llego a la dirección. Sí. ¿Y cómo lo sentiste que pues esta gran responsabilidad más allá de México, sino Américas, cómo fue que te adaptaste a este puesto? Es siempre que han surgido los diferentes puestos o las nuevas oportunidades, creo que ha habido un miedo en mí, un miedo de hacerlo. Y creo que cuando empiezo a sentirlo es cuando digo, si tengo miedo a hacerlo es que el reto está grande y lo tengo que hacer. Okay. O sea, si no me da miedo, no es tan grande. Entonces, ha sido así. Me da miedo, no sé qué pueda pasar, no sé qué pueda venir. Tal vez no lo conozco al 100, pero lo acepto, lo hago. Y así es como va evolucionando, Ricardo. Es como, yo no sé esto, pero me dan la oportunidad, pues ahora tengo que aprenderlo, desarrollarlo, investigar, contactar colegas que lo hacen, pedir asesoría. Es complejo porque entre más arriba estás en un puesto, más solo estás. Claro. O sea, no existe un coaching, no existe alguien que va a estar contigo enseñándote. Entonces, te hace más independiente, te hace tomar decisiones más a lo que conoces, más que a tu experiencia previa, porque puedes haber tenido en empresas anteriores formas de hacer las cosas, pero como vas evolucionando dices, no, ya no puedo hacer eso, tengo que cambiar o los tiempos no son los mismos. Claro. ¿No? Entonces así es como me he ido desarrollando. Wow. Y sé que has trabajado en varias industrias, no solo automotriz. ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? Automotriz. Definitivo. Sí, definitivamente automotriz. Es muy dinámica, no acepta errores. Los tiempos son muy justos, pero también armas equipos muy unidos. Aprendes a dar coaching a muchas personas, a convivir con áreas o compartir con áreas que ni siquiera tienen que ver contigo, pero que de alguna forma interactúan. Okay. Entonces es muy bueno. Estuve un par de años en industria de packaging de alto volumen. Yo tomé esa decisión personal de moverme 2 años a esa industria por el tema de cuántos clientes puedes tener y cómo puedes manejar cada cliente. Claro. ¿A qué me refiero? Cuando tienes los OEMs que tienes, en mi caso que tenía Ford, GM, Stellantis, Tesla, BMW, Honda, Mazda, pues cada uno tiene su estándar, empieza a trabajar con ellos, son procesos muy estables, muy finos, que no te sales mucho del script, o sea, los conoces y sabes cómo trabajar con ellos. Cuando quise moverme al área de packaging, yo tenía clientes de British American Tobacco, Philip Morris International, o sea, todo lo que era cigarro para toda Sudamérica, Estados Unidos, Canadá. Pero también teníamos Hershey, Cadbury, teníamos todo lo que era tinte para cabello. Entonces, todos esos clientes y el manejar 350, 400 clientes distintos, con requerimientos distintos, era algo que a mí me emocionaba. Claro. Es decir, ya vengo de esto, conozco cómo va a ser un ambiente donde no sean 5 clientes, donde sean 350 con diferentes requerimientos, con tiempos de entrega muy limitados. Y es por eso que me muevo. Después me invitan al startup de aquí de Guanajuato. Y es cuando me muevo otra vez a la automotriz. Pero sí, 100% me enfocaré en la automotriz. Wow. Y no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Quizás otros sectores que parecieran un poquito más tranquilos, como sería justo el empaque, pero no, tienes toda la razón. Cada cliente, material, la imagen del empaque es muy diferente y todo tiene que quedar perfecto, ¿no? No puedes mandar uno de cabello Exactamente. a uno de cigarros. Y eso ahí yo aprendí mucho de calidad. Seguro. Porque
teníamos los empaques de los tintes para cabello. Entonces, las personas cuando van a un súper se ven reflejadas al tinte que trae la foto. Entonces dicen, yo quiero este rubio, este pelirrojo, este negro. Entonces, si tú tienes otro tono, o sea, no puedes, tienes que tener todos los tonos con una calidad impresionante. Claro. Entonces, sí, aprendí bastante. De todo se ha aprendido. Creo que fue muy bueno haberme movido un par de años a otra industria. Seguro, seguro. Me decías que tienes esta parte de ingeniería, de haberlo estudiado. ¿Cómo fue o qué tan distinto fue lo que tú te imaginabas que ibas a hacer cuando empezaste a estudiar con lo real, ¿no? La práctica profesional. Cuando estás estudiando, cuando ya tienes algo de noción, que ya puedes empezar a aplicarlo, salimos al mercado laboral pensando que esto que me explicaron lo voy a aplicar exactamente. Nunca es así. O sea, yo estoy muy casado con... Es como ponerte a leer un libro de cómo enseñarte a manejar y después prestarte el carro. Decirte, aquí está, ya lo sabes. Ahora hazlo. Oye, no es igual. O sea, tengo que oír el motor, no sé en qué momento poner direccionales. Sé que se ponen, pero a qué hora. O sea, tienes temas. Es así yo lo veo. Es como, ya lo sé, pero nunca lo he practicado, nunca lo he hecho. Claro. Entonces... Creo que te ayuda en todo lo que es resolución de problemas, en hipótesis, en cosas que te van a ayudar a resolver problemas, pero no en sí para llegar y poder aplicar al 100%. Sí. Es algo que en este momento la industria carece de cómo ayudar a los recién egresados a entrar a una industria donde primero... Si tú has visto las vacantes, generalmente ponen, solicitamos recién egresados, 2 o 3 requisitos y adelante. Pero llegan y aplican al puesto que haya. Muchas veces no conocen el puesto. Si te toca en finanzas, pues a finanzas. Si te toca a calidad, te vas a calidad. No es algo que pudiste decidir. Pasan meses o a veces años y la gente pues no está conforme. Ahora que se maneja mucho el salario emocional, pues dicen, es que no es lo que yo quería hacer, no es lo que me... Claro. He estado en contacto ya con algunos compañeros, ex colegas, que piensan exactamente igual. Tenemos que trabajar con estudiantes que al menos tengan noción de, ok, estás estudiando ingeniería mecánica. Enfocarlo en empresas que realmente van a poder explotar la capacidad de esa persona, que le va a gustar, que en un par de años te va a decir, es que esto no me gusta. Claro. Eso creo que es también importante, cómo ver a los jóvenes recién egresados, cómo poderlos ubicar en una empresa, pero que realmente se sientan parte de. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que en la industria automotriz a veces pensamos que es muy sencillo adentrarnos de la universidad, como dices, con la parte teórica en la mano. Y cuando vemos la realidad de las demandas, la exigencia, o cómo es un entorno que no permite muchas cosas, como en la escuela, que bueno, si repruebo o si no entrego bien la tarea o si el proyecto, bueno, me lo vuelven a revisar para el siguiente parcial, ¿no? Sí. Pero en automotriz es muy definitivo en algunas cosas y creo que esa parte de sentir que es un compromiso ya un poquito mayor, creo que desde ahí mucha gente no se lo espera, ¿no? Sí. Hasta que ya le tocó su primer regaño. Claro. Ahí es cuando siente la presión de esto es trabajar en una automotriz, ¿no? Sí, vas a tener riesgos medidos, dependiendo de tu jefe, dependiendo de la persona que tengas como equipo, que dices, bueno, tú como jefe puedes decir, es un riesgo medido, puedo hacer que esta persona recién egresada o con poca experiencia lo haga. No va a pasar nada, pero hay empresas que lo tienes recién egresado, le entregas el negocio y comete un error y imagínate el no tener el entrenamiento, el coaching, la experiencia y cometer un error y todavía hacerlo sentir que él fue el que tuvo el error, sí está complejo. Sí, seguro. Y no se me puede ocurrir un lugar o un departamento donde, bueno, si se equivoca no pasa tanto, o sea, calidad, mantenimiento, producción, o sea, donde lo pongas es muy
angostito el margen de error, ¿no? Sí. Como para aventarlos al ruedo y sin más. Creo que debería de haber una cultura de mucho coaching, ¿no? De mucho acompañamiento 100%. al recién egresado para cualquier área, ¿no? En general. Sí, 100%. Es tener un equipo en el que puedas confiar, en el que puedas empezar a delegar, Claro. te va a ayudar posteriormente a poder, de ti como jefe, iniciar a planear, no a ejecutar. Entonces, Sí, totalmente. Vámonos de lleno a la parte que nos interesa de cadena de suministro. claro que sí. ¿Cuáles son los retos más grandes que tiene la cadena de suministro? Creo que México está ubicado en un punto muy benéfico para lo que son todos los hubs de e-commerce. Estamos llenos de almacenes para entregas inmediatas. Tenemos una logística impresionante. Tenemos puertos tanto en el Golfo como en el Pacífico. O sea, tenemos a Estados Unidos como con nuestro mayor cliente y proveedor hacia el norte. Entonces tenemos un área geográfica excepcional. Seguro. México tiene esa bondad. Si yo tuviera que definir a dónde nos tenemos que mover, definitivamente es al tema de inteligencia artificial, y no me refiero a que lo haga simplemente todo un equipo, un sistema de cómputo. Me refiero más a cómo podemos tener trazabilidad, cómo podemos mantener contacto con los proveedores, clientes, sin tener a alguien que lo haga. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una zona horaria distinta a Asia y nuestros proveedores son 90% de Asia. Entonces son juntas de noche, de madrugada, seguimientos muy complejos. Hay ya sistemas que me está tocando implementar con compañías donde ya no va a ser necesario eso, donde órdenes de compra son automáticas, donde ya el MRP se queda un poquito corto, donde ya la inteligencia artificial nos va a ayudar en eso. Y hacia adelante yo veo la logística inversa como alguien que no lo estamos viendo. Es interesante que las empresas de e-commerce, Amazon, Mercado Libre, te pueden entregar hoy mismo lo que necesitas o el día de mañana. O sea, eso creo que lo hemos hecho muy bien, tenerlo al siguiente día. Pero ¿qué pasa con la logística inversa cuando no te gusta el producto o tiene un defecto de calidad? ¿Cómo regresa del usuario final a la planta, o del usuario final al centro de distribución o al proveedor? Eso no está todavía definido. No hay un ejemplo claro. No sabes qué empaque, cómo regresarlo. Okay, porque claro. te llega, tú rompes el empaque, lo utilizas, no sabes si va a funcionar o no. Y después, si no funciona, ¿cómo lo regreso? Bueno, como sea, consigues algo, lo empacas, va de regreso, tarda tal vez 1 o 2 días en ese centro, después regresa al lugar donde lo compraste, se tiene que emitir un reembolso. O sea, son pasos que no están tan rápidos como cuando te lo entregan. Tú lo puedes tener el producto en un día, pero si tú lo quieres devolver, no es en un día. Sí, claro. Hay muchos temas tecnológicos, financieros que van involucrados. Entonces, la logística inversa para mí es algo que nos tenemos que enfocar en los próximos 3 años. Ok. Sí, claro. Y me imagino que esto es en un escenario relativamente pequeño o en corto de un usuario, como puede ser cualquiera que pida algo, pero me imagino que la industria es mucho más difícil de manejar, ¿no? De una devolución. Exactamente. Y un tema de calidad. Un tema de calidad en cualquier armadora. El regresar ese material a tu sitio de manufactura es dificilísimo. Sí. Porque no hay, o sea, tú sabes cómo facturarle a tu cliente las piezas. Pero cuando hay un rechazo de calidad, cómo recolectarlas, enviártelas, tú darle recibo en tu sistema, cómo volver a meter ese inventario. O sea, son cuestiones que no están definidas y que son complejas. Sí, entonces, de acuerdo. Ya sabemos cómo hacer la logística regular, vamos a trabajando en cómo poder hacer e implementar logística inversa. Wow, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. ¿Cómo juega la cadena de suministro como una ventaja competitiva para una planta? El área de supply chain tiene
su propio P&L, su presupuesto de gasto. No lo es así con calidad. La calidad regularmente tú quieres 0 defectos. Entonces un defecto es un problema y que te va a llevar un costo. Cadena de suministro sí tiene su presupuesto, sí tiene enfocado qué tiene que hacer, con cuánto tiene que hacer y en qué tiempo lo tiene que hacer. Pero también es interesante jugar con las situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay tema de calidad. Aunque no sea tema de customer service, pues tú tienes que expeditar, tienes que mandar como sea un material que tiene que llegar a tiempo al cliente. Pues ya tienes un costo que no estaba considerado. Entonces tienes que, de alguna forma, reducir de otra área para que no salgas de ese presupuesto. Entonces, supply chain siempre está jugando en... No es totalmente mi responsabilidad, pero tengo como parte de la organización que dar el número de que tienes que entrar dentro del P&L, del porcentaje de profit. Entonces, estar jugando en qué y qué no puedes hacer para que no impacte la organización. Ok. Entonces, es como un apoyo a otras áreas, ¿no? Más allá de lo que tienen que hacer propiamente de las actividades del área, pero también tienen esta oportunidad de, si veo que esto no está saliendo o que debo apoyar esta área en esta forma tan, pues, subyacente de lo que se debería hacer, es como un apoyo, ¿no? Por tener al cliente con lo que tiene, lo que necesita, ¿no? Sí, eres un área de soporte que al final trabajas de la mano con todos los equipos para un fin común, que es tener al cliente satisfecho. Claro. Has manejado operaciones en distintos lugares y con mucha gente. ¿Cuál es el reto de tener que coordinarte con tantas personas? Yo cuando me toca introducir o estar ya dirigiendo las diferentes áreas, me refiero a áreas geográficas, por ejemplo, Sudamérica o Estados Unidos, México, es conoces primero a la gente, ¿no? O sea, lo conoces, ves quién es tu equipo, qué forma de trabajar tienen. Y creo que empezar a conocerlos, ver de qué forma van a ir reportando métricos, qué KPIs están establecidos, cuál es su forma de motivación, es lo más importante. Yo tengo un caso que me parece muy interesante. El río Amazonas hace 2 años tuvo su nivel más bajo de la historia. Okay. Por, obviamente, todo el tema de cambio climático. Y no podían en ese momento los buques llegar a muchos de los puertos porque encallaban. Okay. O sea, no había suficiente agua. Entonces, todo venía por mar. O sea, bueno, todo iba a ser por el río. Y no podíamos en ese momento reaccionar tan rápido. Entonces, tú te encuentras con un problema así en Brasil, pero te encuentras con problemas de aranceles en México y te encuentras en Estados Unidos con falta de mano de obra. Okay. Entonces, tienes que conocer cada uno, identificar cómo puedes ayudar a que cada uno dé su máximo potencial. Y ya después empezar a ajustar métricos, porque al final el operational profit es el mismo, los métricos deben ser el mismo, el porcentaje de freight debe ser el mismo. Entonces, tienes que al final ajustarlos y mantenerlos en el mismo métrico, mantenerlos linealmente sobre el budget que tú tienes, pero no lo vas a lograr si no los conoces, si no conoces a cada uno de los equipos. Claro. Y decíamos de esta parte de Norteamérica, ¿no? Incluso la parte de la cultura es muy distinta, ¿no? Más allá de sus propios problemas, ¿no? Como decimos, pero también la forma de trabajar, la forma de ver el trabajo en sí mismo, la forma de relacionarse entre sus propios equipos es muy diferente entre cada país, entre cada, incluso región, como en México, ¿no? Sí, definitivamente Estados Unidos tiene una cualidad, se puede llamar así, es ellos en el horario de 9 a 5, que es regularmente el que manejan,
el terminar lo que tienen que hacer. Ellos se enfocan en terminar lo que tienen que hacer, lo hacen dentro de ese horario, pero después de ese horario es muy complejo localizarlos o tratar de pedirles ayuda después. Uh-huh. Pero es su naturaleza y así es. México se puede quedar toda la noche si es necesario dando soporte, pero regularmente somos un poco menos efectivos en los tiempos. Okay. Los tiempos somos un poco menos efectivos, pero al final tienes que conocer a tu equipo, como lo menciono, ver por qué estamos siendo menos productivos. Y cuando empiezas a indagar en eso es cuando te das cuenta que, oye, ¿por qué está saliendo tan tarde? ¿No? Uh-huh. Te dicen, es que no corrió el reporte, tengo problemas con el MRP o me toca una junta más tarde. Entonces creo que somos muy permisivos en México y somos mucho más nobles en cuanto a aceptar algunas de las cosas. Uh-huh. Son culturas completamente diferentes. En las dos empresas que he trabajado son casi 20 años con industrias japonesas, entonces conozco muy bien también sus perfiles uh-huh. y sé también cómo es su cultura. Entonces querer alinear a todos los países en una misma cultura, bueno, no una cultura, sino una misma forma o metodología de trabajo es complejo. Seguro. La única forma de hacerlo es conocer a cada uno, ayudarles para que puedas tener un resultado mejor uh-huh. y el trabajo como equipo. Ok, seguro. Y como dices, es tratar de entender su punto de vista o su forma de trabajar con la nuestra, que también tiene sus cosas, ¿no? Sí, también, claro. Aunque estamos muy convencidos de que es un estilo de vida mucho más amable quizás o más relajado, pues también cuando toca ser muy puntuales y muy, pues sí, atinados en las cosas. Por ejemplo, los japoneses nos llevan de calle, ¿no? Sí. De cómo hacen las cosas perfecto, siempre estructurado. Sí, con una disciplina muy, muy impresionante. Uh-huh, así es. Hay mucha volatilidad global en cuanto a materias primas, ya desde hace tiempo, pero sí. Creo que ahora un poco más, y transporte también. ¿Qué estrategias consideras las más importantes o claves para mantener la estabilidad en la cadena de suministro? La flexibilidad es algo muy importante que tenemos que tener como plantas, cualquier planta. Tener ese margen de adaptarte a lo que viene. Okay. Te voy a platicar un dato. Después de COVID, bueno, antes de COVID, los cambios anuales en un vehículo, no sé, cambió un vehículo 2019 o 2020. Lo que cambiaba dentro del vehículo era 13%. O sea, el 13% cambiaba algún bisel, alguna parrilla, algún detalle del vehículo. Y digamos que era un cambio menor, era sencillo, era pues fácil de coordinar las órdenes de compra, los excesos, las obsolescencias. Era regular, bueno, no sencillo, pero no era tan complejo. Uh-huh. Después de COVID, nos pasa que también viene todo este boom de autos chinos. Uh-huh. Entonces, los autos chinos llegan con tecnología que no habíamos visto, con precios que no habíamos visto. Y las demás armadoras empiezan a reaccionar de moverse de 13% a 31% de cambios. Entonces, ahora un vehículo cambia en 30% de un año a otro. ¡Wow! Imagina eso en órdenes de compra, excesos, obsolescencias, todo lo que tiene que ver con cambios en la manufactura, en nuevos equipos. Es un cambio impresionante. ¿Seguro? Y eso no tiene más de 4 años. Seguro. Uh-huh. Entonces, si no puedes ser flexible, si no te puedes adaptar al cambio, va a ser muy complejo mantener ese ritmo. Sí, al final va a haber un momento en que o vas perdiendo un negocio o se limita o te limitas a cuántos clientes puedes tener. Sí, totalmente de acuerdo. Y incluso doble porcentaje, me imagino que para muchos proveedores fue el punto de quiebre, ¿no? Sí. De no poder sostener ese ritmo de cambio anual es demasiado, ¿no? Sí, digamos, si tenías un proveedor de botones, que él ya tenía sus moldes para ejecutar cierta cantidad de tiros y te iba a durar cierta cantidad de tiempo y te sabes que ya no, ahora voy a cambiarlo cada año. Oye, es que mi molde era
para un uso de 5 años. No, Claro. a mí me interesaba ahora cambiarlo cada año. También va a haber proveedores que van a decir, es que no puedo. Sí, claro. Porque no puedo estar invirtiendo en eso. Si tengo que estar invirtiendo, te tengo que subir el precio. Y es cuando entra todo lo... pues todo el tema financiero que a veces hace a empresas pequeñas o medianas pues, no poder continuar con la proveedoría. Sí, seguro. ¿Hay algún momento de crisis que tú recuerdes donde se puso a prueba tu liderazgo? Sí, con lo de COVID. Ok. Con el tema de COVID, nuestros proveedores estaban en Asia. Hacíamos tarjetas electrónicas. Entonces, todos los proveedores, o toda la electrónica, microprocesadores, todo lo que era... en general, todo lo electrónico venía de Asia. Pega primero en Asia, lo de COVID, y después viene pegando en cadena. Entonces, cuando llega el tema con nosotros ya tenemos una crisis enorme. Claro. No tenemos componentes, plantas cerradas. Y en ese tiempo se determina que las industrias automotrices eran industrias que podrían operar en COVID. Entonces, es bueno, es que mi cliente sí está operando, yo todavía no tengo autorización y mi proveedor de Asia todavía ni siquiera arranca. Entonces, ahí sí hubo una complejidad extrema. Buscar componentes alternos, buscar de qué forma podía diseño modificar el producto para poder mandárselo a nuestro cliente. Fue muy complejo y llegaba momentos en que te quebrabas. No había ya forma o ideas de cómo poder mantener corriendo a un cliente. Estamos hablando que todos sus clientes o la mayoría eran ensambladoras que te cobran el paro por minuto. Entonces ¿sí? Tú decías, imagínate, lo paro un día o 2 días. Era muy complejo. Esa crisis tuvimos que... Volábamos 2 aviones por día, por 45 días lo hicimos. Fue un gasto impresionante porque se producía 12 horas, se ponía un avión y directamente del aeropuerto Bajío a nuestro cliente. 2 veces al día. Entonces ahí sí no había mucho donde apoyarse porque empresas cerradas, no había mucho de dónde tomar mano. Entonces ahí sí te toca toda la responsabilidad y más siendo director de Américas dices, no hay nadie más. Entonces de alguna forma lo tengo que lograr. Claro. Ahí fue cuando lo sentí más complejo. Sí, seguro. Y además, como dices, es un costo totalmente fuera de presupuesto. Estoy segura que fue completamente extraordinario. Seguro, seguro. Y sí, esto es algo como que mucha gente cree que es un mito de que las armadoras a veces cobran paros multimillonarios porque cada minuto cuesta. Aquí no hay de que, bueno, mañana lo vemos o el fin de semana. No hay forma. Es una industria que no tiene descansos. No, para nadie. La industria automotriz no perdona los errores. No, para nada. Y me imagino que fue muy bien recibido por el cliente seguramente de que alguien solucionó, ¿no? Porque seguro, tú como tú, todos, ¿no? Sí, y al final se va a escuchar curioso, pero el cliente, cuando mejoró la situación, aceptó pagar 50% de eso. ¡Wow! Por no haberlos parado. Me dijo, ¿sabes qué? Queremos hacer un ajuste de lo que sucedió. Entonces, al final fue un impacto, pero no esperábamos esa respuesta del cliente. Sí, claro. Pues bastante agradecidos con el esfuerzo, claro, porque seguro no fue fácil. Seguro. No. Para nada. ¿Te ha tocado alguna negociación difícil en temas logísticos? Sí, yo creo que ahora que tuve todo Américas, cada site, eran 7, 9 sitios, cada uno tenía una empresa logística distinta. Okay. Entonces, homologar las plantas de Brasil con las de México y Estados Unidos, tener una misma compañía logística que nos respetara los precios, que mantuviera rutas dentro de tiempo de lo que ya teníamos anteriormente, fue muy complejo. O sea, fue meses y meses de encontrar alguna empresa que lo hiciera, la negociación en costos, en tiempos, en la tecnología que
que ellos desarrollaban en ese momento. Entonces sí, esa ha sido la más compleja. Seguro, seguro. ¿Y cómo terminó esta negociación? Al final sí, tuvimos dos proveedores logísticos que nos daban el servicio. Entonces, bueno, logramos tener dos. Al final decidimos por uno y bastante bien. Anualmente estamos hablando de un ahorro de $13 millones. Entonces, solamente por empezar a una negociación, el cual la verdad me siento muy orgulloso de ese tipo de negociaciones. Claro. Y al final sí se puede, ¿no? O sea, decir, se nos hace, cuando nos salimos de nuestra zona de confort, decir, es que yo conozco a mi México, yo sé cuáles son las rutas, cómo hacerlo, y decir, no, ahora hay que expandirlo a Sudamérica, hay que meternos a Brasil, hay que meternos a proveeduría de Sudamérica, y también hay que interactuar con Estados Unidos. Es muy complejo. Sabemos que Estados Unidos tiene limitantes en transportes. O sea, no es igual las horas que te trabaja un chofer en Estados Unidos que en México. Entonces, todo eso, homologarlo, hacer un plan de negocio, ejecutarlo y poder ajustar una reducción de $13 millones, creo que ha sido la negociación más importante. Sí, seguro. ¿Qué habilidades te han permitido convertir problemas en soluciones? La empatía. Ok. Ser empático con la gente. Es muy común que cuando una situación se estresa, cuando una situación se pone al rojo vivo, se quiere encontrar culpables. Siempre es alguien tuvo que haberlo hecho, alguien no ejecutó, alguien no colocó una orden de compra, alguien no le dio seguimiento, siempre. Y cuando haces la investigación llegas y es un poco más empático y te das cuenta que muy pocas veces fue un error humano, fue una negligencia. Okay. Fueron situaciones que la persona la llevó a hacerlo porque no tenía la información, no estaba entrenado para ejecutar lo que le pidieron, no tenía el entrenamiento, un sinfín. Y cuando te acercas con tu equipo y dices, bueno, dime qué pasó, cómo sucedió. Eso te hace escuchar, entender, y tal vez si esa persona, no sé, llevabas 10 errores y hasta el 11 lo revisaron o se dieron cuenta, pues tal vez va a haber uno que la segunda vez que escuche eso va a decir, oye, yo tengo este caso. Y se va a abrir contigo, se va a eliminar y no va a ser un problema más grave. Tengo un caso de una persona nueva, muy, muy incorrectamente la colocamos en un puesto y le dieron responsabilidad muy pronto. Okay. Esa persona no colocó una orden de compra en su momento y el tiempo de entrega era de 2 años, el lead time era 2 años. Entonces pasó el tiempo, la persona por miedo no decía que no tenía órdenes de compra, iba modificando el sistema. Pasan 6 meses y la persona decide irse. ¿Sabes qué? Se me complicó, ya pienso darme de baja, ok. Vamos rastreando todo y por algún motivo revisamos uno de nuestros proveedores en Asia, en Tailandia específicamente, y nos dice, ¿sabes qué? Es que yo no tengo orden de compra de 6 meses. Y sí te entrego, pero a partir de que hoy me lo pones dentro de 2 años. Pero ya han pasado 6 meses. Eran 6 meses sin surtirnos esos componentes. Fue muy crítico. Claro. Y fue tema de no poder... Sé que yo no estoy muy de acuerdo con el micromanagement. Solamente en tiempos de crisis creo que es bueno. Pero también dices, ¿cómo puedo yo detectar? Entonces tienes que empezar a mantener sistemas que te ayuden a que eso no suceda. Seguro. Pero si esa persona hubiera sentido empatía con su jefe, que en ese momento tal vez se hubiera llegado a decir, oye, no supe hacerlo. Claro. Y por miedo no lo hizo. Entonces, pequeños problemas se puede ser grande por la falta de confianza, de empatía, de solidaridad con la gente. Entonces, ser líder sí es muy difícil, pero creo que la confianza que puedes tener con tu equipo, con todo el equipo, te va a dar más. Seguro. Te va a dar más que tomarte el tiempo de platicar con ellos, tomarte el tiempo de saber cómo se sienten más motivados, qué coaching necesitan. Es mucho mejor para que después tú puedas delegar y
tu tiempo dedicarlo a otras cosas. Está ahorita muy de moda el coaching, el ser mentor, que no se dice jefe, líder. Bueno, yo lo que veo es que es muy independiente. No todos, a nosotros no nos motiva lo mismo. Claro. Yo tengo equipos con personas de 55 años y recién egresados. Okay. No puedo ser el mismo tipo de líder con uno con otro. Entonces trato de conocerlos y adaptarme yo a lo que necesitan. Si es una persona que tengo, no sé, que recién egresada y tengo que dedicarle más tiempo, yo le digo a su jefe, a su gerente, oye, necesita un entrenamiento fuerte porque es completamente nueva y está responsable de esto y de esta persona. Tal vez a una persona que ya tiene más experiencia, pues un coaching muy ligero ya es, oye, necesito esto para tal día y tú sabes que ese día va a estar. Pero tener un mismo tipo de liderazgo para todo tu equipo y menos cuando es 3 países o 5 países distintos, no existe. Tienes que adaptarte tú a un coaching para cada uno. Sí, seguro. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido un momento donde te has sentido orgulloso de tu equipo? Con el tema de COVID, cuando tuvimos los vuelos, yo tenía que estar se escaló tanto el tema que ya no querían al gerente material ni al de compras, tenía que estar yo, que era en ese momento el director de Norteamérica. Entonces yo estaba en las juntas con todos los OEMs directamente y con cada planta. Entonces dormía tal vez 2 horas diarias por casi 2 meses. Eran juntas a todas horas, en el turno de la noche, en el turno de la mañana, saber dónde estaban los aviones, saber a qué horas llegaban al aeropuerto, toda la logística querían verla conmigo. Y en ese tiempo, pues yo tenía toda la responsabilidad de todas las otras áreas. Planeación de producción, customer service, compras, almacenes, trade compliance, logística. Y no podía enfocarme en ellas por 2 meses. En ese momento, en una crisis que tuve muy importante, un fin de semana, se acercaba el 24 de diciembre, wow. Y ellos nada más cerraban 24 y 25 y iban a seguir operando. Y nosotros tuvimos que arrancar, también tenemos pensado cerrar y tuvimos que volver a arrancar por esta situación. Y yo pues no podía encargarme de todo. Se acercaron mis gerentes y me dijeron, Ricardo, déjanos todo. No necesitamos en este momento que te enfoques más que en esto que es lo más crítico. Y ellos hicieron toda la operación. Es cuando me di cuenta que era un equipo excepcional, que ellos podían ya cualquiera ejercer mi puesto. O sea, eso es un orgullo que yo no tengo tema si uno de mis gerentes o alguien debajo de mí sabe más o lo mismo que yo. O sea, si lo ha logrado es porque algo bueno ha hecho en él. Entonces ahí es cuando te puedes sentir bien como líder. Sí, totalmente de acuerdo y es muy valioso que lo lograras reconocer. Creo que a veces suele pasarle a algunas personas que intimida un poco cuando alguien que te reporta empieza a crecer demasiado y te pone nervioso, ¿no? Pero el que tú logres ver que fue un éxito tuyo, el que incluso ellos también crecieran contigo, fue digamos que un resultado de un muy buen liderazgo, ¿no? Que ellos ya se sentían en confianza de decir, nosotros podemos, tú encárgate de esto que es delicado, ¿no? ¿Tú has tenido algún mentor así? Todos los jefes que he tenido he aprendido algo de ellos. No suelo clasificarlos con buenos o malos. Creo que todos tenemos... a todos nos gusta algo distinto. Te puede gustar alguien que es un jefe muy cuadrado, que tú le entregas los datos que te pide de una forma y así debe ser siempre. Jefes más flexibles. El tema es, no nos gusta todo lo mismo. No podemos definir qué es un buen jefe o qué es un mal jefe, un buen mentor, un mal mentor. Sé como qué jefes no quiero ser. Eso sí lo sé. Y sé como qué jefes que me han tocado sí quiero ser. Yo tuve la fortuna de que todavía estudiando, un profesor que también era trabajador de una empresa me colocó siendo todavía estudiante. Entonces yo estaba de técnico, trabajaba, estudiaba y él era profesor y también trabajó en una empresa. Y algo que me gustó en ese momento es que
para mí todo era nuevo. Entonces yo decía, es el mejor jefe que he tenido. Era el primero, pero yo sentía que era el mejor. Entonces, vamos, cuando vas creciendo, cuando te vas desarrollando, como en mi último puesto, pues ya mi jefe, yo tenía una junta mensual de media hora. Era el único contacto que tenía con él. Entonces, digamos, era muy poco el coaching que me podía dar, o muy poco la interacción. Claro. Entonces, no puedo decir que era bueno o malo, simplemente distintos, cada uno que tenga distintos, y a todos les he aprendido algo. Seguro. Sí, cada quien tiene su estilo y hablábamos justo en el episodio pasado sobre que un liderazgo rara vez se debe de quedar estático, ¿no? Sí. Entre que va uno creciendo, va madurando algunas cosas, pero también muchas situaciones te van moldeando tu estilo de liderazgo y la misma circunstancia de la empresa, ¿no? A veces podemos ser muy tranquilos, muy relajados, quizás hasta un poco permisivos, y hay puntos donde tenemos que ser líderes muy determinados, muy claros en lo que pensamos y en lo que queremos que se haga, transmitir el objetivo y ser muy minuciosos, ¿no? Quizás esto que decíamos del no tanto como micromanagement como una estrategia perpetua, sino en momentos importantes donde hay que estar, ¿no? Y estar, ¿no? Sí. Hay muchos temas de cómo te gustaría que fuera el liderazgo. Algo bien simple, mucha gente se queja del trabajar desde casa. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no dejan trabajar desde casa? El home office es mejor, no nos tenemos que mover. Y hay tendencias donde hay jefes que ya no les gusta eso. Entonces, bueno, es un mal jefe porque nos quitó el home office, o es un muy buen jefe porque lo hace. Pero cuando preguntas a la gente, no toda la gente le gusta el home office. Entonces, no puedes decir, por eso es un buen mal jefe, porque también hay gente que no le gusta. Claro. Hay gente que no tiene el espacio en casa, hay gente que no tiene la velocidad de internet, hay gente que no tiene la paz o el silencio, o vive en una casa muy pequeña. Entonces, no por eso, si no tiene home office, va a definir como bueno o malo a su jefe. Simplemente pues, no se da la oportunidad y no me gusta mi home office, al igual que va a haber gente que no le gusta a su jefe o la forma de liderear. Nada más tener respeto, definir bien cuál es el objetivo de tu puesto, cuáles son los métricos que vas a llegar. Y si hay respeto, educación, tienes tú los métricos definidos, sabes bien cuál es tu rol de trabajo, creo que puede ser un ambiente tranquilo. Seguro. Sí, estoy de acuerdo que no todos los liderazgos son para todas las personas. Incluso para empresas con un headcount bastante amplio, es muy difícil darle gusto a todos, ¿no? Con la forma de ser, incluso natural de la persona. Y de nuevo, creo que el liderazgo tiene que ser un poco situacional, ¿no? 100%. Y cuando expandes tu liderazgo a no solo a áreas, sino a países, te das cuenta que lo que en México funciona en Brasil no, o en Estados Unidos no, o simplemente no puedes no pedir, sino no puedes tener el mismo requerimiento. Porque tal vez no es bien visto en otro país, como la forma que tú lo pides, o poner deadlines. Yo que he trabajado mucho en industrias japonesas, ellos son muy puntuales. Lo pido este día a tal hora, y el hecho de que no esté es una falta gravísima. Claro. México somos pues somos un poco más flexibles con eso. No tenemos, te lo pueden pedir, entrégamelo antes de que termine el día, o entrégamelo durante la semana. Y los japoneses son viernes, 12 del día de tal, y así lo quieren, ¿no? No era lo mismo en Brasil. Brasil tiene, bueno, lo que me tocó, la gente tenía una forma muy proactiva de hacerlo. Y a mí me sorprendió. Okay. Yo le decía, lo requiero para final de mes con este métrico, que tenga sus gráficas, necesito ya que esté listo. Y una semana antes lo tenía. Okay. Entonces decía, no conocí ese tipo de forma de trabajar. Me sorprendieron los sitios que manejaba. Bueno, fue muy agradable saberlo. Y somos al final seres humanos que reaccionamos distinto, pero la cultura es muy parecida entre países. Sí, claro. Sí, seguro. Y pues me imagino que
con tantos años de experiencia, conociendo tantas culturas, vas aprendiendo, ¿no? De los japoneses me llevo esto, de los brasileños me tomo esto, de los mexicanos me llevo esto, y vas creando tu propia forma, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad y 2 ofertas de moverme de México a Estados Unidos. No lo he aceptado. Me gusta mucho mi México, la verdad. Y cuando ves la forma, el estilo de vida, entiendes. Claro. Cuando me ha tocado ya he estado en Brasil, he estado en México, obviamente, Estados Unidos, estuve un tiempo en Europa, en Países Bajos. Conocí varias plantas en Europa. Conoces cómo es el ámbito social y determina mucho cómo es su cultura, determina mucho cómo es su forma de trabajar. Entonces, sí, es muy interesante. Sí, te muy, creo. Muy interesante. Te deja mucho aprendizaje. Te creo totalmente. Y somos tan diferentes que hay mucho que aprenderle al vecino. Tal cual, así de simple. ¿Cuál es el futuro de la cadena de suministro en México, particularmente en la industria automotriz? Estamos ahorita en el tema de rapidez. O sea, qué tan rápido lo puedes tener, qué tan rápido te puedes adaptar a lo que requiero. Es que un reto importante, bueno, todo lo que es el movimiento interno dentro de México creo que complejo hasta ahorita. Es complejo. No podemos transitar tan fácil como quisiéramos por cuestiones de seguridad. Mucho de lo que estamos viendo ahorita de lo automotriz se sitúa en el Bajío. Uh-huh. Cuando quieres moverte un poco hacia otras ciudades que pudiéramos hacer otros centros de distribución, ya tenemos como puntualizado de que México es inseguro. Y eso me estoy topando ahorita. Okay. Como te mencioné un poquito antes de la entrevista, tengo 2 empresas extranjeras que pidieron mi asesoría. Y una muy específica que es confidencial aún, está trabajando, es de Sudamérica, si lo puedo decir, está trabajando para poner un centro de distribución en México. Okay. Muy grande. Es un proyecto muy ambicioso. Y cuando estuve trabajando con ellos, mencionaban, oye, es que sé que en tal ciudad no me puedo colocar porque hay mucha violencia. En esta ciudad no puedo porque las carreteras aledañas se roban los camiones. Entonces, cuando tú escuchas a alguien extranjero hablar así como sí te causa ruido, dices, qué mal que nos ven así, pero también no puedo yo ser irresponsable y decirle, no te preocupes, localícense aquí, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, cuando logras después definir en qué ciudad puede estar, es una ciudad que está muy alejada tal vez de lo que buscábamos, o que sus vías no son tan rápidas, o que los proveedores logísticos no se encuentran ahí. Entonces, el tema específicamente en esta empresa sudamericana ha sido la seguridad en México para los transportes, que creo que eso lo sabemos. Y la otra empresa con la que estoy trabajando, esa está todavía por arrancar, esa ya está ubicada en Monterrey. Uh-huh. Ahí estamos, el problema que más están surgiendo son los costos hacia Estados Unidos. Los temas de cruces, de impuestos, de aranceles. Uh-huh. Y ese tema, el tema de ya hay muy pocos, digamos, empresas pequeñas que pueden hacer los movimientos que antes existían. Yo muevo materiales de Monterrey a Laredo, de Monterrey a Reynosa, Monterrey a Matamoros. Ahora ya no lo hacen porque ya están o asociados con una empresa más grande o ya fueron eliminadas y ya son muy locales porque no están al rango de precios de otras compañías. Claro. Yo creo que esos 2 son los temas importantes que hay que enfocarnos, la seguridad y el costo logístico. Okay. Claro, sí. Claro. Creo que en esto de seguridad que mencionas nos afecta a todos los empleos. Me refiero a nosotros también tenemos pues esta inquietud, ¿no? De pensar es que hay talento que es muy bueno, que es muy capacitado
y lo quieren mover a una zona que sabemos que son zonas peligrosas. Nos ha tocado desafortunadamente escuchar de muchos incidentes de personas que colocamos que terminan regresándose por temas de seguridad. Creo que el futuro de México depende un poco de esto, hasta en lo económico, ¿no? En esta repercusión que mencionas, que no afecte los negocios nuevos por algo que podremos controlar si se hacen bien las cosas, y que finalmente zonas muy bien ubicadas en México, como podría ser esta zona del Bajío, que tienen mucho más que ofrecer todavía, no se ven perjudicadas por este tema, ¿no? Sí. Y es importante puntualizar que las dos empresas que han pedido mi asesoría o que les está ayudando, su primer... o sea, ellos determinaban el Bajío. Una sigue en pie, la que te digo que está en Sudamérica, o que es de capital sudamericano. La otra se tuvo que mover a Monterrey. Entonces, ahí es cuando dices, bueno, se quedó en México. Claro. Porque estaban ya explorando no quedarse en México. Sí, híjole, es bien triste cuando sabes de qué capital, cuánta es la inversión, empleos generados, y me refiero a empleos directos, porque indirectos son una cantidad impresionante. Otra cosa que puedo mencionar es el reto también que tenemos ahorita de e-commerce en México está muy importante porque conocemos pocas empresas, o las empresas que conocemos son muy grandes, FedEx, DHL, UPS, que conocemos que van en paquetería, pero ya vienen empresas, con Mercado Libre tiene una empresa ya de transportes, tienen sus propios vuelos, su propia flota, su propio, todo lo que es transporte logístico terrestre ya lo tiene. Entonces viene fuerte, se vienen a expandir también en México, y hay muchas empresas que lo van a empezar a hacer. Entonces, si el tema de seguridad mejora, creo que todo lo que son hubs en México y todo lo que es distribución puede tener un potencial enorme por lo geográficamente bendecidos que estamos en México. Exacto, totalmente de acuerdo. Creo que hay mucho potencial todavía en cuanto a temas de negocios, ¿no? Del que sea. Creo que México todavía tiene mucho que ofrecer. La zona del Bajío, ni se diga. Yo soy queretana, por eso suelo ser muy porrista del estado. Creo que hay mucho talento disponible y muchas zonas donde podrían ponerse nuevas empresas, recursos, demás, como para que esto sea un factor determinante, ¿no? Sí. Que no sea falta de capacidad, sino algo que, te digo, bien podría ser controlado hasta cierto punto si las cosas se hacen bien, ¿no? Sí, 100%. Ya para ir cerrando, Ricardo, si tuvieras que definir tu carrera en una palabra, ¿cómo lo dirías? Resiliencia. Ok. Sí, muchas veces, como te dije, el miedo me llegó a poner un límite de decir no. O sea, no lo hagas. Estás en riesgo, no solo tú, tu familia. O sea, el migrar a otra ciudad, el dejarlo solo meses, siempre había algo. Entonces, el decir no, si me caigo me tengo que levantar de alguna manera. No hay algo que no vaya a aprender de esto que ya me sucedió. O sea, si me caí, yo como me preguntabas, yo inicié como técnico de mantenimiento enfocado en manufactura y terminé completamente en lo opuesto, ¿no? Ya no en manufactura, sino no en lo operativo, sino en lo directivo. Y cuando eso sucede dices, bueno, ¿y si no lo hubiera tomado? Y tal vez me hubiera salido mal, pero hubiera aprendido algo de eso. Claro. Y cuando llegan momentos que sientes no lo voy a poder hacer o esto está muy complejo, divinamente algo te pasa. De alguna forma encuentras las ideas, de alguna forma expandes tu conocimiento y eso es lo que te va ayudando a ir creciendo. Al final, buscamos números y buscamos métricos y buscamos un profit para la empresa, pero detrás de eso hay desarrollo de equipo, desarrollo de personas, bienestar laboral, muchísimas cosas. Entonces, yo creo que resiliencia sería lo que me identificaría, pero sigo buscando motivos para llevar una planta al siguiente nivel. O sea, creo que eso es lo que a mí me gusta. No, muchas veces cuando tienes oportunidad de ofertas que
te empiezan a preguntar, ¿y cuál es tu rango? Y dices, platica el proyecto. Claro. ¿Cómo yo te puedo ayudar con la experiencia que tengo? ¿Cómo yo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo facilitar la operación? Y eso creo que es lo que me gusta. Por eso creo que resiliencia es lo que me puede identificar. Me encantó. Resiliencia creo que es una buena palabra para alguien en cadena de suministro, definitivamente. Sí, claro que sí. ¿Cuál ha sido un momento donde dijiste, por esto amo mi trabajo? Tengo 2 gerentes en Monterrey. Tengo un director en San Luis Potosí. Tengo cerca de 10, 11 gerentes de niveles muy, muy buenos. Distribuyo 2 en Estados Unidos y 7 en México, que fueron parte de mi equipo. Que llegaban y me decían, Ricardo, tengo una oportunidad. Adelante. Tómala. Tómala, a ver, platícame. Sí, claro que estás para esto. Pero te llego a decirle, o llegué a decirle, tú estás para algo más que esto. No te vayas todavía. Entonces, yo creo que eso, el haber empujado a mi equipo, a haberlos hecho mejores personas, mejores profesionistas, es lo que me queda. Es gratificante verlos. Entonces yo creo que eso es por lo que amo mi trabajo. Perfecto, me encantó. Ya por último, ¿cuál sería algún consejo que le darías a alguien que quisiera estar en un puesto como el tuyo el día de mañana? Que tengan mucha paciencia. Las cosas tardan en llegar y me refiero a todo en los entrenamientos que das, en el coaching, en lo que ofreces, en ser disciplinado. Muchas veces en supply chain es muy rutinario, muy rutinario. Tus pros son iguales, colocar órdenes de compra, todo lo que tenga que ver con logística, como que es muy rutinario. Entonces, ser paciente, saber que supply chain es muy castigado por horarios, por tiempos. Entonces, ser paciente, estar atento a tu equipo, escuchar a los demás, abrirte. Al final tú eres el proveedor interno y externo de la empresa, entonces escuchar a todos, tener un buen ambiente de trabajo, pero yo creo que eso, tener paciencia y mucha determinación, porque las discusiones, pues todos los temas que hay involucrados en supply chain son complejos, porque todo lleva un costo, entonces nadie quiere perder. Así es. Esa sería la recomendación, sean pacientes. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por abrirnos este mundo de cadena de suministro, que yo sé que es un universo aparte de todo lo que sucede en una planta, y que nos abriste un poco lo que vive alguien en el día a día en cadena de suministro. Te agradezco mucho que hayas venido a contar tu historia, y yo sé que la empresa que elija integrarte a su equipo tendrá mucho éxito, tendrá muchos logros en camino gracias a ti y a tu apoyo y a tu trabajo. Muchas gracias, Andrea, a ti por invitarme. Me sentí muy tranquilo. Estuvo excelente la entrevista, te agradezco mucho. No, gracias a ti. Y chicos, esto fue el 11º episodio. No se les olvide que nos pueden encontrar en redes sociales como Mente de Planta Podcast. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y también estamos en Spotify por si alguien nos quiere escuchar. Estamos también en GPD, en esta sede de Juriquilla. Acuérdense que tenemos sedes en Bernardo Quintana, tenemos en El Refugio, en Centro Sur y aquí donde estamos en Juriquilla. Nos vemos en el próximo episodio de Mente de Planta.